Bien, jóvenes, en cuanto a la psicopatología del pensamiento, debemos empezar diciendo que así como la conciencia está imbricada con las exopercepciones, que la atención está imbricada con la memoria, como lo hemos expuesto, en general empezamos el curso de psicopatología reconociendo que efectivamente el funcionamiento psicológico de una persona es un todo que por un criterio o una intención meramente académica habíamos dividido al funcionamiento psicológico en funciones mentales de manera arbitraria, pero que como método para que finalmente podamos entender y comprender la evaluación del estado mental, que es el objetivo que estamos persiguiendo. Es decir, reconocemos que nosotros diseccionamos el funcionamiento mental, que es un todo, para estudiar las partes. ¿Sí? Eso es interesante por algunas cosas, lo veremos cuando hablemos de raciocinio y de juicio, claro, de abstracción sobre todo, pero estamos viendo que efectivamente una función mental pues nos lleva a otra, y aquí veremos que el pensamiento pues nos lleva al lenguaje, claro. Sucede, jóvenes, que tenemos que tener claro que eh, la comunicación humana que se hace por medio del habla, del lenguaje, eh, puede ser un lenguaje incluso no solamente hablado, sino también escrito o incluso conductual a través de la mímica. Claro que se puede comunicar las personas, ¿no? El lenguaje de señas de quienes tienen problemas de anacusia. Pero que evidentemente nosotros hablamos lo que pensamos. Y por supuesto, el pensamiento está directamente vinculado con esta otra función mental, también motora, ya vamos a ver, que es el pensamiento, que es el lenguaje. Por lo tanto, jóvenes, el pensamiento, nosotros vamos a definirlo como esta función mental mediante la cual una persona es capaz de generar un flujo de ideas. Punto. Es decir, el pensamiento no es más que la producción de ideas. Ideas que, por supuesto, están dirigidas hacia un objetivo. ¿Sí? El objetivo de la idea es dar un mensaje, y aquí entonces interviene ya la comunicación, porque en la comunicación evidentemente hay dos personas y un mensaje de por medio. Una persona que es el emisor del mensaje y otra persona que es el receptor del mensaje. Evidentemente, el emisor del mensaje utiliza el lenguaje para expresar su pensamiento, sus ideas. Y por supuesto, a través de este símbolo, de esta forma del habla, que es comúnmente la forma de comunicación pues, más utilizada, finalmente se cumple el traslado del mensaje, el paso del mensaje y la comprensión del mensaje, sobre todo, evento que evidentemente es el clave en el fenómeno de la comunicación, la comprensión del mensaje. Por tanto, veremos nosotros que los trastornos del pensamiento pueden influir en la distorsión del mensaje. Y a propósito de eso, la psicopatología del pensamiento, que la vamos a estudiar, es muy exquisita, muy amplia. Una sola clase debiera ser de 3 horas de pensamiento, pero otra vez nosotros tenemos que reducir la psicopatología a lo que nos interesa. Y hacemos énfasis en eso. Entonces, el pensamiento es la función mental mediante la cual una persona es capaz de generar un flujo de ideas dirigidas hacia un objetivo que surge a través del raciocinio, la imaginación y que se expresan por medio del lenguaje o la acción. Concepto de pensamiento.
Los trastornos del pensamiento, antes de ver cómo lo evaluamos, eso lo vemos al final, los trastornos del pensamiento, a diferencia de las otras clasificaciones que lo dividían en cuantitativos y cualitativos, aquí se los divide en trastornos de la velocidad del pensamiento y trastornos de la forma del pensamiento. Ambos se engloban en uno solo, que son los trastornos de la estructura del pensamiento, tanto en velocidad cuanto en forma. Para dejar otro apartado, esta es una diana que tiene 3 tipos de psicopatología, otro apartado mucho más importante para nosotros que tiene que ver con los trastornos del contenido del pensamiento. Entonces, la psicopatología del pensamiento se estudia como trastornos cuantitativos de la velocidad, trastornos de la forma del pensamiento y los trastornos del contenido del pensamiento, en donde están las ideas delirantes y las ideas obsesivas, que son las que pues hacemos mayor énfasis por nuestros intereses. Entonces, evidentemente en los trastornos cuantitativos de velocidad del pensamiento, el pensamiento, otra vez, ¿hay pensamiento o no hay pensamiento? Si no hay pensamiento, podemos hablar del fenómeno del pensamiento en blanco o bloqueo del pensamiento, frecuente, relativamente frecuente, o si existe poca capacidad de generar ideas en una unidad de tiempo, donde hay un promedio normal, esa poca capacidad de generar ideas se llama bradipsiquia, o lo contrario, existe muchas ideas que se alborotan en el pensamiento y entonces tenemos un fenómeno de taquipsiquia. La taquipsiquia es interesante como es un pensamiento a granel, que es un fenómeno de extrema producción de ideas. Las ideas saltan de un tema a otro. En la taquipsiquia suele haber un signo psicopatológico que se llama fuga de ideas o pensamiento ideofugitivo. Entonces, miren ustedes los trastornos cuantitativos del pensamiento, conforme el perfil que estamos estudiando, habla de bloqueo o ausencia de pensamiento, pensamiento en blanco, bradipsiquia y taquipsiquia, con la posibilidad de que existan fuga de ideas o pensamientos ideofugitivos o ideofugal. Mientras tanto, los trastornos de la forma tienen que ver con un sinnúmero de sucesos que acontecen en el contexto del mensaje que emite el emisor del mensaje y que por supuesto amenaza con que el receptor no pueda entender la esencia del mensaje o que finalmente este mensaje llegue distorsionado. El pensamiento circunstancial, por ejemplo, o también se lo llama pensamiento prolijo, un mensaje que puede ser dado en 3 o 4 palabras, el pensamiento patológico del paciente lo abunda en detalles. Por eso también se llama pensamiento prolijo. De tal manera que al final, aunque se cumple con el rol de dar el mensaje deseado, este llega de manera tardía, porque el paciente pues se ha demorado hablando circunstancias o eventos de detalles en el contexto del mensaje. El pensamiento circunstancial puede redundar en otro tipo de pensamiento que llamamos el pensamiento tangencial, ¿no? Es clásico escuchar a veces que alguien le dice a otro, pero no te vayas por la tangente, séme directo. Vaya al grano. Cuando el paciente, pues evidentemente, está desviando de manera tangencial el mensaje, pero en el pensamiento tangencial es cierto que puede haber pensamiento circunstancial en el contexto, pero luego, francamente, se desvía del tema principal, pero la característica del pensamiento tangencial es que el paciente regresa a la línea principal del mensaje y termina dando de manera correcta el mensaje. Es decir, en el pensamiento tangencial
no existe distorsión del mensaje. El mensaje llega, aunque asimismo también de manera tardía, y en un momento el paciente se ha salido de la temática para regresar luego y coger de nuevo la línea del pensamiento. El pensamiento escamoteador tiene que ver mucho con la pseudología fantástica. Es un pensamiento también muy frecuente en los antisociales a la hora de dar versiones. Es decir, se trata de un pensamiento que implica un sinnúmero de argucias, de estrategia, para que finalmente el mensaje no llegue al emisor. En el pensamiento escamoteador casi siempre el mensaje llega de manera distorsionada o simplemente llega o simplemente no llega. El pensamiento concreto, en cambio, es un pensamiento que suele coexistir con bradipsiquia, es decir, con esa capacidad, con esa característica de emitir pocas ideas en una unidad de tiempo, de generar pocas ideas. El pensamiento concreto, pues, es propio de algunos estados esquizofrénicos, sobre todo en las esquizofrenias con predominio de síntomas negativos. Ya veremos en su momento. El pensamiento perseverativo, en cambio, utiliza palabras que son estereotipadas, es decir, son frases o palabras que constantemente el paciente está repitiendo y que a veces, pues, quedan en la población a manera efectivamente de eslogan, ¿no? De cosas que mucha gente comienza a repetir. El pensamiento restringido también se llama pobreza del pensamiento. El término técnico se llama alogia. Y de todos estos síntomas que nosotros hemos visto, lo que tenemos que recordar es la alogia, que quiere decir pobreza del pensamiento. Es decir, es una forma de pensamiento concreto con bradipsiquia, es un pensamiento pobre. Alogia, recordar este término. Y, por supuesto, el pensamiento pueril, que en cambio es un pensamiento inmaduro, muchas veces presente en el retardo mental. Ustedes saben que en el retardo mental la edad física del paciente no coincide con su edad cronológica. Es decir, un paciente que tiene 40 años, pero tiene retardo mental y tiene un pensamiento de un niño de 8 años. Entonces su pensamiento va a ser infantil, el pensamiento pueril. A veces no es necesario que se tenga retardo mental, pero hay gente que no madura y tiene este tipo de problemas en su pensamiento. Y por último, el fenómeno de la disgregación del pensamiento, un fenómeno muy interesante, parecido al pensamiento tangencial, en el contexto también de pensamiento circunstancial. El pensamiento disgregado es aquel pensamiento dicotomizado, es decir, de una idea principal salen dos temas o dos ideas. Y luego el paciente, pues, se va por la tangente y definitivamente comienza a hablar de otra idea accesoria que nada ya tiene que ver con el mensaje principal. Sin embargo, el paciente luego dicotomiza esta segunda idea que le interrumpió concentrarse en la línea del mensaje. Y en ese sentido, hay una dicotomía permanente, ¿no? De cada idea surgen dos, muy parecido a lo que pasa en el árbol bronquial, la dicotomía bronquial. Y por supuesto, en esta forma de pensamiento, el paciente se aparta completamente del mensaje y su lenguaje, pues, resultará incoherente, ¿sí? El lenguaje es incoherente, el pensamiento no. Claro, un pensamiento disgregado lleva a un lenguaje incoherente y puede existir mucha confusión de que sea el pensamiento el incoherente, pero la incoherencia, como veremos, es propia de los trastornos del lenguaje. Y por último, están dentro de los trastornos de la forma un sinnúmero de signos, síntomas que se llaman robo del pensamiento, lectura del pensamiento, inserción del pensamiento, difusión del pensamiento. Aquí otra vez está la incoherencia y la logia que no corresponden a este nivel.
Estos son fenómenos psicopatológicos frecuentes y propios de trastornos de personalidad, sobre todo personalidad esquizoide, personalidad esquizotípica, es decir, aquellas personalidades que están alineadas en el contexto de la esquizofrenia. En el trastorno esquizoafectivo también es muy frecuente. El robo del pensamiento, el paciente tiene la sensación, la convicción de que algo que está hablando una tercera persona es producto de su pensamiento, que han sido pues hurtados esas ideas, y ese paciente pues está usufructuando del pensamiento, esa persona está usufructuando del pensamiento del paciente. El fenómeno del robo de pensamiento puede acompañarse de un sinnúmero de trastornos de conducta, puede haber agresividad de por medio, depende de cada caso en particular. El fenómeno de la lectura del paciente, su nombre lo indica, aquí la lectura del pensamiento, aquí el paciente tiene la convicción de que la gente lee sus pensamientos. Por tanto, no sale de casa, hay pacientes que se han llegado a poner cascos sobre cascos y de esa manera salen a la calle y por supuesto pues son conductas bizarras que inmediatamente son captadas por la psiquiatría, es decir, por la familia para llevarlo al tratamiento psiquiátrico. El fenómeno de inserción del pensamiento, en cambio, es la convicción de que los pensamientos que tiene el paciente, las ideas que tiene el paciente, no son de él, sino que han sido introducidas por terceras personas, por extraterrestres, qué sé yo, que le ponen pensamientos al paciente que no quiere tener. El fenómeno de difusión del pensamiento, muy parecido a la lectura del pensamiento, el paciente siente que sus pensamientos pues están en el medio ambiente y son fáciles de captar por la gente. Todos estos fenómenos son síntomas de Schneider. Kurt Schneider fue un psiquiatra que se especializó en este tipo de pacientes y que por supuesto tienen un perfil psicótico, ¿no? Fuera de la realidad. Los trastornos del curso del pensamiento y finalmente tenemos los trastornos del contenido del pensamiento. Miren ustedes, hay un sinnúmero de ideas, las ideas suicidas, pues es un problema de un estado o de un compromiso del humor, de la afectividad y por supuesto esto implica que en las ideas suicidas hay una condición neurobiológica que las provoca, ¿no? Es decir, las ideas suicidas, pues que llaman mucho la atención, se dice que por cada idea suicida, por cada paciente que tiene una idea suicida, hay 10 más que lo van a intentar. ¿No? Interesante eso. Y ustedes ven cómo el suicidio pues, es un fenómeno que a veces se da por oleadas y casi siempre se está presentando en nuestro medio. Las ideas sobrevaloradas, de por medio existe una carga afectiva que hace tener ideas, por ejemplo, de aquellos que aseguran que su equipo es el mejor equipo del planeta, ¿no? Hay una carga afectiva y hay una idea sobrevalorada. Es propia de las personalidades narcisistas, ¿no? Los narcisistas pues, son aquellos pacientes que tienen el delirio, que son especiales y que solamente se pueden rodear de personas de su élite y que francamente existe la imposibilidad de relacionarse con gente de otros estratos sociales. Entonces las ideas sobrevaloradas tienen que ver acá. Entonces asimismo hay ideas fijas, las ideas fóbicas, rumaciones, pensamiento mágico, pero nosotros nos detenemos en dos tipos de ideas que son las que vamos a trabajar en el curso de psiquiatría. Son las ideas obsesivas y son las ideas delirantes. Para eso, nosotros tenemos que estar claro que las ideas delirantes tienen tres características.
Primero, son falsas. Segundo, son absurdas para quien las escucha, pero para el paciente son una verdad absoluta. Y tercero, la característica más importante es que son apodícticas. Esto quiere decir que son inmodificables, lo cual quiere decir que un paciente que tenga una idea delirante, que está errado, que es falsa, que es absurda, por más que usted le explique y le dé toda la argumentación lógica posible y le presente evidencia incluso de que eso no es así, el paciente se mantiene en su idea. Una idea delirante típica, por ejemplo, yo soy Jesucristo. Y evidentemente, primero cumple el criterio de que es falsa, cumple el criterio de que es absurda, y luego el examinador está obligado a decirle al paciente, para ver si cambia de opinión, si se modifica ese pensamiento, le dice, hey, pero ¿cómo va a ser usted Jesucristo si Jesucristo nació hace 2000 años y en otra zona geográfica? Entonces el paciente dice, no, yo soy Jesucristo, porque tiene su idea delirante, que no cambia con nada. Si la idea llega a cambiar, sí, ¿verdad? No puede ser Jesucristo, entonces nunca fue una idea delirante. Las ideas obsesivas, por el contrario, a diferencia de la idea delirante, que el paciente está convencido de que es real, pero que la gente la mira como absurda y el paciente no lo ve como absurda. En las ideas obsesivas, la característica principal es que el paciente sabe que esa idea que tiene es totalmente falsa y es absurda. Es decir, el paciente se ha lavado 100 veces la mano. El paciente ha demorado 2 horas, se ha hecho un ritual de lavado de manos para que sus manos estén limpias. Sin embargo, regresa la idea obsesiva, están sucias las manos, y viene la característica adicional de las ideas obsesivas, son ansiógenas, es decir, producen ansiedad. El paciente se siente muy incómodo, con un gran malestar, sumamente ansioso, estresado, y él entonces dice, no, pues si yo me vengo lavando las manos, me he demorado 2 horas, como sea a las 4, son las 6 de la tarde, están limpias. Y efectivamente ahí no hay un germen, pero la idea obsesiva persiste y le dice, están sucias, el paciente se pone ansioso y tiene que ir a lavarse una vez más la mano, y de esa manera es la única forma en que calma la ansiedad, aunque fugazmente, ¿no? Entonces, claro, evidentemente las ideas obsesivas están en relación con el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, ¿cómo evaluamos el pensamiento? Bueno, ya sabemos que tenemos que evaluar su curso, la forma, la velocidad del pensamiento. Esto lo hemos hecho a lo largo de la historia clínica. Recordemos una vez más que estamos en la evaluación del estado mental, parte final de la anamnesis, que hemos interactuado con el paciente y que ya hemos identificado problemas en el curso, en la forma, en la velocidad del pensamiento, en la estructura del pensamiento. Y evidentemente es importante que el examinador busque, aparte de los trastornos del contenido que pudiéramos recordar, lo que nos interesa como médico general es que el paciente busque la presencia de ideas delirantes o ideas obsesivas y anotarlas en la historia clínica. Entonces, recordemos estas características y diferencias entre delirio, entre idea delirante y obsesión, porque casi siempre suele ser pregunta de examen. Luego tenemos el lenguaje como diana semiológica final. La estudiamos porque está directamente relacionada con el pensamiento. Hablamos lo que pensamos, sin embargo, la psicopatología del lenguaje puede estar separada del pensamiento. Es decir, podría darse el caso que el pensamiento esté normal, que las ideas sean coherentes, que estén íntegras, pero que el paciente no pueda expresar en el lenguaje sus ideas. Por ejemplo, en las afasias. En las afasias, evidentemente, el paciente sabe, una prueba fácil
que está en el mental test, que le enseña un esfero y dice, ¿qué es esto? El paciente capta el estímulo a través del receptor sensorial del órgano visual, los cones y bastones son transmitidos por las vías sensitivas del nervio óptico hasta la corteza occipital, en donde se percibe. Y luego, claro, como está en la memoria, él va a decir esfero, pero no puede pronunciar esfero. Eso es una afasia, puede ser motora por dificultad de la musculatura orofaringea y la inervación a este nivel. Entonces, veamos cómo el lenguaje puede estar comprometido sin que exista un trastorno del pensamiento. ¿Sí? Porque mucha gente piensa que los trastornos del pensamiento se cumplen a cabalidad en los trastornos del lenguaje. Entonces, analicemos este concepto. El lenguaje es la función mental mediante la cual la persona es capaz de expresar sus ideas. Es el código del que se vale el habla, que a su vez es un medio de comunicación. Entonces, es importante recordar el mensaje que es emitido por una persona y recibido por otra. El lenguaje es, en definitiva, el conjunto de signos fonéticos, visivos u otros que sirven para la comunicación del pensamiento o la conducta. En la psicopatología del lenguaje, nosotros vamos a ver que efectivamente hay trastornos del ritmo del lenguaje. Aquí podríamos mencionar que existen formas de trastornos cuantitativos del lenguaje, porque sí hay lenguaje, pero este está, pues si hay un pensamiento, hay una taquipsiquia, habrá una taquifasia o taquilalia, que también se llama, o taquifemia. O puede haber una bradifasia, con una bradilalia, con un pensamiento bradipsíquico. Es decir, acá hay pobreza del pensamiento y pobreza del habla, es una forma de alogia. Y taquifasia, que quiere decir la verborrea, que a veces tienen algunos pacientes, o logorrea, que es aumento de la cantidad de palabras que emite un paciente en una unidad de tiempo. Trastornos del ritmo del lenguaje. Pueden haber los trastornos propios del lenguaje. Aquí están las afasias, existe un sinnúmero de afasias porque existen zonas del cerebro que están en relación con la fisiología del lenguaje, el área de Broca, el área de Wernicke, el área de asociación entre Broca y Wernicke, allí en el lóbulo temporal. Evidentemente, si existe una lesión a este nivel por un evento cerebrovascular o qué sé yo, ¿verdad? Un fenómeno tromboembólico o lo que sea, evidentemente va a haber dificultades para expresar el lenguaje. Entonces, la afasia quiere decir, en términos generales, sin lenguaje. Existen otras características del lenguaje, como por ejemplo el timbre de la voz, se llama prosodia, y por tanto, otra de las psicopatologías puede ser las afonías o disfonías. Nosotros, en los trastornos del lenguaje, tenemos que hacer relevancia en las afasias, porque es un signo patognomónico de algunas entidades clínicas. Y luego, por supuesto, tenemos el lenguaje mímico. Puede haber una hipermimia, una hipomimia, una amimia. Estos son trastornos cuantitativos del lenguaje mímico en ese sentido, como lo hemos trabajado. Puede haber una ecomimia, que quiere decir que el paciente repite los movimientos del examinador. O una paramimia, en donde existen movimientos bizarros, es decir, o incoherentes, que están al contrario del sentido del mensaje que quiere expresar el paciente, es decir, un mensaje de tristeza que lo acompaña con gestos de alegría. Luego, en el lenguaje escrito, podemos tener un sinnúmero de alteraciones. Esto está más relacionado con la neuropsicología. Podemos tener problemas al escribir, las disgrafias, o podemos tener un problema de ausencia del lenguaje escrito, las agrafias. O también de lectura. El lenguaje escrito también tiene que ver con la lectura, que puede haber las alexias, cuando el paciente no puede leer,
o las dislexias, diversos grados de dificultad en la lectura. Es interesante, por otro lado, ya en el lenguaje oral, si nosotros estudiamos, por ejemplo, la palabra, recordemos que cada palabra tiene fonemas, y entonces pueden haber inversión de fonemas, y de esa manera la palabra se presenta, ¿no?, una alteración. A veces los médicos, por escribir tan rápido, pues invertimos sílabas, y el contexto de lo que escribimos, pues evidentemente nosotros lo entendemos, pero la persona que está leyendo es imposible que lo entienda. Existen un sinnúmero de posibilidades en ese sentido. Las logoclonías, las palilalias tienen que ver con inversión o sustitución de sílabas en una palabra. El mutismo tiene que ver con los pacientes negativistas que son conscientes pero deciden no hablar, están mutistas. La musitación propia de fenómenos alucinatorios, en donde el paciente, junto con los soliloquios, responde a las voces que escucha. Entonces, si nosotros vemos un paciente que está hablando solo o musitando, casi siempre son trastornos del lenguaje que indican un episodio psicótico. El neologismo es la capacidad de inventar palabras y darles un significado que solo el paciente, pues definitivamente la sabe, ¿no? Las mnemotecnias que a veces hacemos en el proceso de aprendizaje son consideradas neologismos. Dificultades en la articulación de las palabras, ¿no? Las disartrias son muy frecuentes. Ustedes saben que el tartamudeo, por ejemplo, es algo que se presenta con alguna frecuencia y que realmente pues representa un problema para quien lo sufre, ¿no? Palilalias y logoclonías son fenómenos de inversión de palabras o repetición de la última sílaba. La verborrea, lo dijimos. La coprolaria, presente en el síndrome de Gilles de la Tourette, el paciente emite palabras soeces con una carga francamente compulsiva, ¿no? Hay incluso hasta una película también muy interesante sobre el síndrome de Gilles de la Tourette. Y en fin, hay un sinnúmero de signos y de síntomas. Realmente en la psicopatología del lenguaje lo que nos interesa a nosotros es las afasias por un lado, la taquixiquia y con la taquilalia o bradixiquia y bradilalia, y finalmente acá los soliloquios, los fenómenos de musitación, la coprolalia, la verborrea, que está en relación evidentemente con la taquixiquia. Hay mucho pensamiento, entonces el paciente expresa sus ideas de una manera demasiado rápida. También se llama logorrea. Y para de contar, porque algunos ponen aquí la logia, pero la logia, como nosotros sabemos, pertenece a la psicopatología del pensamiento. ¿Cómo evaluamos el lenguaje? El lenguaje también lo evaluamos en el Mini-Mental Test. En esta parte de este instrumento diagnóstico tenemos 6 formas de evaluar el lenguaje. Primeramente, la denominación. Esto era lo que hablábamos hace un rato. Le mostramos un lápiz al paciente y le preguntamos qué es esto. El paciente tiene que decir, es un esfero. Eso implica evidentemente integridad de los receptores sensoriales, es decir, del fenómeno de la sensación, integridad de la percepción, el paciente percibe bien el estímulo, integridad de la representación y de la memoria, porque evoca el recuerdo en el sentido del símbolo mental, y dice, finalmente, es un esfero, es decir, finalmente habla y ha demostrado comprensión, que es el fenómeno también que decíamos es parte importante del lenguaje. Luego viene, después de la prueba de la denominación, la prueba de la repetición. Aquí también se evalúa sobre todo comprensión del lenguaje. Le pedimos que repita una frase. Ni sí, ni no, ni pero. O el camino sinuoso llevó al río. El paciente, evidentemente, lo escucha, ha comprendido, y si lo repite, pues evidentemente
es que esta parte de la evaluación del lenguaje está bien y le damos el puntaje que el instrumento de diagnóstico califica. Luego, también para evaluar comprensión, aparte de todas estas dos, la tercera prueba es las órdenes de 3 etapas. Es decir, le damos una orden que tiene 3 tiempos. Por ejemplo, le decimos al paciente, coja este papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad y póngalo en el suelo. Entonces, el paciente coge el papel con la mano derecha, lo dobla por la mitad y lo pone en el suelo, quiere decir que la comprensión está íntegra y que, por supuesto, la comunicación es estable. Luego, evidentemente, tenemos que evaluar lectura y escritura. En la lectura, nosotros escribimos en un papel la frase cierre los ojos y le decimos al paciente y le pedimos al paciente que lea y que haga lo que dice la frase. El resultado, evidentemente, va a ser que ese paciente lo vemos nosotros cerrar los ojos. Quiere decir que en el lenguaje lectura está íntegro. Finalmente, el lenguaje escrito, le hacemos escribir una frase. Si el paciente, por ejemplo, nosotros le mostramos un lápiz, le preguntamos qué es esto y el paciente no nos dice, es decir, hay una afasia, ausencia de lenguaje, puede ser una afasia motora, es decir, el paciente sabe que es un lápiz, percibe que es un lápiz, pero no puede hablarlo. Entonces, esta prueba aquí de la escritura es interesante porque si un paciente no le responde acá en la denominación, usted le dice, ok, si no me lo puede decir, escríbamelo en este papel. Entonces el papel escribe, el paciente escribe esfero y demuestra que evidentemente su fenómeno de sensación, de percepción está bueno, pero hay una afasia motora, puede ser por la parte de los músculos y la inervación orofaríngea. Y por último, la última parte de la evaluación del lenguaje es que el examinador debe enseñarle por una breve unidad de tiempo, más o menos unos 6 a 8 segundos, un dibujo de 2 pentágonos intersectados y le decimos al sujeto que lo copie tal cual. La prueba califica, nosotros solamente se lo presentamos brevemente y luego lo sacamos. En ese sentido, jóvenes, pueden haber un sinnúmero de eventos que tenemos que registrar en la historia clínica dependiendo de lo que pase en esta prueba. De esa manera, jóvenes, hemos visto ya 6 dianas semiológicas. Aspiramos en la próxima clase ver unas 7 para finalmente en la última, antes del examen, terminar esto. ¿Alguna pregunta?